Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas. Hoy nos sumergiremos en un pasaje fascinante del libro de Hechos de los Apóstoles, específicamente Hechos capítulo 14, versículo 8 hasta el 18, donde vemos cómo los apóstoles Pablo y Bernabé enfrentan la tentación de ser adorados como dioses por la multitud en Listra. Este pasaje, aunque narrado hace siglos, tiene una gran relevancia para nosotros hoy en día. En un mundo donde la gloria y la adoración a menudo se desvía hacia ídolos modernos como el materialismo, el egoísmo y las falsas creencias, este relato nos recuerda que solo Dios merece toda la gloria y honra. También nos muestra el poder transformador de la fe activa y la importancia de perseverar en el testimonio de la verdad, incluso cuando la cultura y la circunstancia nos desafían. Así que le invitamos a que se acomoden, tomen su bebida favorita, preparen lápiz y papel porque ya vamos a empezar este estudio profundo que nos ayudará a comprender cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria. Antes de iniciar, hagamos una oración. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que nos ha permitido compartir. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones mientras estudiamos tu palabra. Ayúdanos a comprender lo que deseas enseñarnos hoy a través del ejemplo de Pablo y Bernabé y aplicar esos principios en nuestras vidas cotidianas. Que este estudio nos acerque más a ti y nos inspire a vivir para tu gloria, renunciando a todo ídolo que intente ocupar tu lugar. Abre nuestros ojos, fortalece nuestra fe y permítenos ser fieles testigos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Leamos juntos capítulo 14, versículo 8 del libro de Hechos. Hechos capítulo 14, versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Hablemos un poquito de la geografía. Listra era una ciudad en la región de Lituania, en Asia Menor, con fuertes influencias griegas. Su ubicación remota permitió que las tradiciones politeístas permanecieran profundamente arraigadas. Esto preparó el escenario para la confusión cultural que vemos más adelante. Este versículo introduce al hombre cojo como un símbolo de desesperanza humana. Su estado desde nacimiento enfatiza su total incapacidad de cambiar su situación sin intervención divina. Una palabra importante que resaltar es la palabra jamás. Indica una condición permanente y sin esperanza en términos humanos. Este cojo representa la humanidad caída, incapacitada espiritualmente y necesitada de un Salvador. El hombre cojo de nacimiento en Hechos 14:8 es un símbolo claro de la condición espiritual de la humanidad caída. Su incapacidad para caminar no es solo una limitación física, sino una representación de la total impotencia del ser humano para alcanzar por sí mismo la justicia, la comunión con Dios o la vida eterna. Este hombre no podía mejorar su situación con esfuerzos propios. Y del mismo modo, la humanidad en su estado de pecado está espiritualmente paralizada, separada de Dios y sin esperanza de reconciliación sin la intervención de Dios. La humanidad caída en su estado natural, impotencia espiritual, así como este hombre no había caminado desde su nacimiento, el ser humano sin Dios está espiritualmente muerto debido al pecado original, como lo explica Pablo en Efesios 2:1. El hombre sin Dios no puede hacer nada por sí mismo para cambiar su condición. Isaías 64:6 describe nuestra obra de justicia como trapos de inmundicia.
enfatizando que incluso nuestros mejores intentos son insuficientes. Separación de Dios en Romanos 3:23 nos recuerda por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Como el hombre cojo no podía entrar al templo o participar plenamente en la vida de la comunidad, el pecado nos excluye de la presencia de Dios y de la santidad. El poder de la palabra, hermanos. Este hombre escuchó a Pablo predicar, lo cual despertó fe en su corazón. Romanos capítulo 10, versículo 17 declara: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto muestra que el primer paso hacia la redención es exponerse al Evangelio. Versículo 9. Hechos capítulo 14, versículo 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado. La fe del hombre fue despertada por el mensaje del Evangelio. La acción de Pablo al fijar en él sus ojos indica discernimiento espiritual, sugiriendo que Pablo veía más allá de lo físico hacia la disposición interna del hombre. La palabra clave aquí, traducido al griego, es pistis, que no es solo una creencia, sino una confianza activa que conduce a la acción. La fe no es solo pasiva, requiere escuchar la palabra de Dios y responder activamente. La fe genuina implica más que simplemente creer. Es un compromiso activo que transforma nuestra vida. El hombre cojo de Listra escuchó la predicación de Pablo y respondió con fe, lo que le llevó a experimentar un milagro. Esto muestra que la fe no es un estado de inactividad, sino una respuesta dinámica. La palabra de Dios en Romanos 10:17 enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, subrayando que el primer paso es exponernos al mensaje del Evangelio. Sin embargo, la fe verdadera va más allá de escuchar. Requiere una acción que demuestre confianza en el Señor. En el libro de Santiago capítulo 2 verso 17 afirma: así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. No se trata de obras para ganar salvación, sino de una fe viva que produce obediencia y frutos visibles. Por ejemplo, el cojo tuvo que levantarse en respuesta al mandato de Pablo, demostrando que creía en el poder de Dios. Hoy esto nos desafía a aplicar lo que aprendemos de la palabra en nuestras decisiones, relaciones y desafíos diarios. La fe activa transforma la manera en que enfrentamos las dificultades, guiándonos a confiar en Dios y obedecerle, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Responder con fe es esencial para experimentar el poder de Dios en nuestras vidas y cumplir con sus propósitos para nosotros. Leamos el versículo 10. Hechos capítulo 14, versículo 10, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Aquí notamos la autoridad con que Pablo habla. Esto refleja su dependencia del poder de Dios. El hombre no solo camina, sino que salta, indicando una restauración inmediata y total. La palabra clave que aquí vemos es levántate, enasteti, una orden directa que significa ponte de pie, con expectativa de acción inmediata. También está el término anduvo, que sugiere un movimiento continuo, una señal de que la restauración está completada. Cuando Dios obra, lo hace completamente, hermanos. Esto nos anima a confiar en su capacidad para restaurar cualquier área rota en nuestras vidas. El milagro del cojo de Listra nos recuerda que cuando Dios interviene, su obra es total y perfecta. Este hombre no solo fue curado de su incapacidad para caminar, sino que recibió fuerza inmediata en sus piernas. Algo que humanamente sería imposible tras una vida de inmovilidad. Esto nos muestra que Dios no hace nada a medias. Su poder es completo, restaurando de manera integral cuerpo, alma y espíritu. Su obra en nosotros no se limita a sanarnos físicamente, sino que también transforma corazones, restaura relaciones y renueva nuestra mente, como lo diría Pablo en 2 Corintios 5:17. En nuestra vida enfrentamos áreas rotas como heridas emocionales, pecados persistentes o relaciones fracturadas. La obra de Dios nos anima a creer que no hay nada demasiado difícil para Él.
A menudo dudamos porque vemos solo nuestra incapacidad. Pero el milagro en Listra nos invita a fijar nuestros ojos en el poder restaurador de Dios. Él no deja las cosas a media ni abandona lo que comienza, como lo diría Filipenses 1:6. Su restauración no solo cubre lo evidente, sino que llega a lo más profundo, renovando completamente y dándonos un nuevo propósito. Esto nos llama a confiar plenamente en su capacidad para redimir cualquier aspecto de nuestra vida que necesite sanidad y restauración. Leamos los versículos 11 al 13. Hechos capítulo 14, versículos 11 al 13. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. 12 años a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. La reacción de la multitud revela su cosmovisión politeísta. La identificación de Pablo y Bernabé como dioses refleja su necesidad de interpretar lo sobrenatural dentro de su marco cultural. La palabra clave aquí, dioses, usado aquí en plural para referirse a las deidades del panteón griego. La otra palabra clave es descendido. Sugiere la idea de deidades que dejan su morada celestial para interactuar con lo humano. Hoy en día las personas siguen buscando respuesta en creencias y sistemas falsos. Nuestro llamado es mostrarle el único Dios verdadero. En nuestra sociedad muchas personas buscan significado, paz y dirección en fuentes equivocadas. Filosofías humanas, religiones falsas, ideologías materialistas o incluso el culto a sí mismo. Estas alternativas prometen respuesta, pero no pueden llenar el vacío espiritual del corazón humano, diseñado para tener comunión con Dios. En Listra, los habitantes intentaron adorar a Pablo y a Bernabé como dioses, reflejando la tentación humana de buscar en lo creado aquello que solo el Creador puede ofrecer. De manera similar, hoy las personas colocan su fe en sistemas que no salvan ni transforman. Nuestro llamado como cristiano es ser portadores de la verdad, mostrando con nuestra palabra y acciones que solo en Cristo se encuentra la vida y la plenitud, como lo diría Juan 14:6. Esto requiere valentía para confrontar las mentiras del mundo y una vida de testimonio que refleje el amor y el poder de Dios. Tal como Pablo se dirigió la adoración equivocada hacia el único Dios verdadero, nosotros también debemos apuntar a Cristo como la única esperanza para la humanidad. Al compartir el Evangelio, ayudamos a las personas a abandonar ídolos y creencias vacías, invitándolos a experimentar la verdad transformadora de Dios. En nuestra misión, mostrar con humildad, claridad y amor que solo en el único Dios verdadero hay salvación y un propósito eterno. Leamos el versículo 14. Hechos capítulo 14, versículos 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces. Rasgar la ropa era un signo judío de profundo horror, en este caso por la idolatría que presenciaban. Sus acciones inmediatas muestran su celo por la verdad de Dios. La palabra clave aquí es rasgaron, un acto emocional que denota indignación. Nosotros debemos ser sensibles y reaccionar con celo santo cuando vemos que la gloria de Dios es mal dirigida. El ejemplo de Pablo y Bernabé en Listra nos enseña la importancia de tener una sensibilidad profunda hacia la gloria de Dios. Al ver que los habitantes intentaban adorarlos como dioses, no permanecieron indiferentes ni aceptaron el reconocimiento equivocado, sino que reaccionaron con un celo santo, rasgaron su ropa en señal de indignación y rápidamente corrieron a la multitud, dirigiendo la adoración al único Dios verdadero.
Esto, hermanos, nos llama a estar alerta ante situaciones donde la gloria que pertenece exclusivamente a Dios es desviada hacia personas, objetos o ideología. En nuestra vida diaria, este celo santo nos invita a confiar con amor, pero con firmeza en cualquier práctica o enseñanza que disminuya o desvíe la adoración debida a Dios, ya sea en nuestra iglesia, en conversaciones o en la cultura que nos rodea. Debemos ser testigo activo que defiendan la santidad de Dios. Además, nos recuerda examinar nuestros propios corazones para asegurarnos de que no estamos buscando reconocimiento humano o permitiendo que otros nos eleven en un lugar de gloria que le pertenece solo a Dios. Una respuesta sensible y llena de celo santo refleja nuestro amor por Dios y nuestro compromiso de honrarlo en todo. Como lo hizo Pablo, quien enseñó claramente que toda alabanza pertenece únicamente a nuestro Creador. Versículo 15 al 17. Hechos capítulo 14, versículos 15 al 17. 15, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay. 16. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Pablo y Bernabé dirigen la atención hacia el Dios vivo, contrastando al Creador con los ídolos inertes. También proclama la bondad de Dios a través de su provisión en la creación. La palabra clave aquí que aparece es la palabra vanidades, cosas vacías o inútiles como ídolos. Y también la palabra convertirse, que significa literalmente volver hacia, implicando arrepentimiento. Este pasaje nos recuerda que debemos abandonar la vanidad moderna, el materialismo, el egoísmo y volvernos a Dios, al único verdadero, a Jehová. El mensaje de Pablo en Listra es tan relevante hoy como lo fue en su tiempo. Las vanidades a las que se refiere incluyen ídolos y prácticas que desvían el ser humano del verdadero propósito de adorar a Dios. En la actualidad, estas vanidades han tomado la forma de materialismo, el egoísmo y la búsqueda de poder y la obsesión por la imagen personal o logros. Estas cosas prometen satisfacción, pero dejan a las personas vacías, porque ninguna puede ocupar el lugar de Dios en el corazón humano. Al igual que los habitantes de Listra necesitaban apartarse de los ídolos hacia el Dios vivo, nosotros también somos llamados a rechazar estas distracciones modernas. Volvernos a Dios, al único Dios verdadero, implica reconocer que solo Él puede satisfacer nuestras necesidades más profundas y darnos propósito eterno. Esto requiere una vida de arrepentimiento en la que dejamos de perseguir cosas efímeras y enfocamos nuestro corazón en lo eterno, como lo diría Jesús en Mateo 6:33. También nos llama a confiar en la provisión y dirección de Dios, en lugar de buscar seguridad en lo material. Al vivir de esta manera, no solamente experimentamos verdadera paz y plenitud, sino que damos testimonio a otros de que la vida abundante se encuentra únicamente en el Dios vivo y verdadero. Este pasaje nos desafía a evaluar nuestras prioridades y a rendir todo aquel que merece nuestra total devoción. Versículo 18. Hechos capítulo 14, versículos 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. La resistencia de la multitud refleja cuán profundamente estaban arraigados en sus tradiciones idolátricas. Sin embargo, los apóstoles perseveraron en proclamar la verdad. Aquí la palabra clave sería impedir, que significa detener algo con esfuerzo. Y perseverar en el testimonio de la verdad es vital, aun cuando enfrentamos resistencia cultural o incomprensión.
El testimonio de Pablo y Bernabé en Listra es un ejemplo claro de cómo la verdad de Dios puede ser malentendida e incluso resistida por la cultura. Aunque predicaban con fervor, enfrentaron una mezcla de idolatría y rechazo, pero no permitieron que esto los detuviera. Esto nos recuerda que el llamado a proclamar el evangelio requiere perseverancia, incluso cuando encontramos oposición o falta de entendimiento. En una sociedad que muchas veces se oponen a los valores bíblicos o buscan relativizar la verdad, es fácil desanimarse, pero debemos recordar que somos embajadores de Cristo, como lo diría Pablo en 2 Corintios 5:20. La resistencia cultural puede manifestarse en críticas, rechazo social o incluso persecución, pero la fidelidad al mensaje de Dios es más importante que la aceptación humana. Perseverar implica mantenerse firme en nuestra fe y en nuestro testimonio, confiando en que la palabra de Dios nunca regresa vacía, como lo diría Isaías 55:11. También requiere depender del Espíritu Santo para hablar con sabiduría y amor, sabiendo que nuestra tarea es sembrar, mientras que Dios produce los frutos. 1 Corintios 3:7. A medida que perseveramos, damos un ejemplo poderoso de fe y obediencia, mostrando que la verdad de Cristo es digna de ser proclamada, sin importar la circunstancia o la incomprensión que podamos nosotros enfrentar. En conclusión, este pasaje nos enseña, 1, la capacidad transformadora del evangelio. Y es que el hombre cojo no solo recibió sanidad física, sino que también recibió la oportunidad de experimentar la salvación espiritual. 2, la importancia de dirigir la gloria a Dios. Así como Pablo y Bernabé, debemos nosotros asegurarnos de que nuestras acciones apunten siempre al Señor. 3, el llamado a abandonar las vanidades. Hoy, como en Listra, muchas personas están atrapadas en un sistema falso. Nuestra misión es proclamar al Dios vivo y verdadero. Oremos juntos. Gracias, Señor, por habernos permitido estudiar tu palabra hoy. Te damos gracias por la lección que nos ha enseñado a través del ejemplo de Pablo y Bernabé y por recordarnos que nuestra vida debe estar centrada en ti, donde toda la gloria que solo tú mereces. Te pedimos que nos fortalezca para ser fieles testigos de tu verdad, perseverando con valentía incluso cuando enfrentamos resistencia. Ayúdanos a vivir de manera activa en la fe, abandonando las vanidades del mundo y buscando siempre tu propósito en nuestras vidas. Que tu Espíritu nos guíe cada día y nos dé el coraje para compartir tu amor con los demás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos amigos y hermanos, ha sido un gran privilegio compartir este tiempo de estudio de la palabra con ustedes. Los invito a seguir profundizando la palabra de Dios y a estar atento a más estudios como este. Si aún no se han suscrito, les animo a hacerlo para que podamos seguir creciendo juntos en la fe. No se lo pierda. Que el Señor les bendiga y les guíe en cada paso de su camino. Hasta la próxima. Bye.